Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto de estar en esta sesión y, por supuesto, seguir conversando acerca de estos estudios en los cuales voy a hablar específicamente sobre lo que concierne a uno de los estudios que está, de hecho, en este momento no está publicado todavía, está en evaluación, que específicamente concierne a el componente relativo. Ya se habló, de hecho, a la intención de vacunación en lo que es los padres hacia niños y adolescentes. Y en este caso vamos a analizar una de las cosas que nos ha interesado es también ver un poco el comportamiento y la iniciativa, de hecho, de cuando se hizo este análisis, estuvo particularmente muy orientada porque coincidió con el momento en que acá en Colombia aprobamos lo concerniente a la vacunación en menores de 18 años de edad y menores incluso a los 12 años de edad, desde los 5 años de edad que se inició a finales del año pasado. Bueno, muy rápidamente, en toda presentación uno debe declarar sus potenciales conflictos de interés. El único que yo consideraría relevante para esta presentación es que he sido miembro del panel asesor de AstraZeneca justamente para el tema de vacunas. Bueno, yo quiero hacer una introducción muy rápidamente para entrar propiamente en lo concerniente al estudio y ciertamente en el caso de América Latina nosotros tenemos muchas cosas en común y muchas a la vez diferencias. Ya esto se ha visto reflejado en los estudios que se han presentado. Acá Y ya no necesita luz. quiero estar pendiente de lo que cuando y más de largo. su micrófono, si es tan amable. No sé si tú, Zuli, puedes estar pendiente de cerrar micrófonos cuando pase esto, ¿no? Bueno, ha llegado obviamente a una situación en la cual el COVID tuvo una situación muy compleja a nivel global, más de 528 millones de casos, 6.2 millones de muertes, pero justamente el tema de la vacunación es crucial en el sentido de que se ha logrado a nivel mundial alcanzar un nivel sin precedentes en vacunación de más de 11.388 millones de dosis de vacunas aplicadas. Obviamente, países en Latinoamérica como Perú, como Colombia, tuvieron unas situaciones muy complejas y aquí en el caso específicamente de Colombia, nosotros hemos tenido hasta el momento 4 picos, 4 olas, que han estado, por supuesto, en parte asociadas con las respectivas variantes de preocupación que ya se ha mencionado. El caso de la cuarta, que fue la más alta, asociada con la variante Omicron a principios justamente de este año 2022, pero con una crucial diferencia desde el punto de vista de lo que tiene que ver justamente con las muertes, porque a nivel de muerte, fíjense lo que fueron los primeros 3 picos, no tuvimos muertes prácticamente en comparación con lo que se vio anteriormente, en parte justamente al gran despliegue de vacunas. Y en este momento, pues tanto en incidencia como mortalidad, tenemos cifras muy bajas. Pero dentro de ello, y justamente en el contexto en el que vamos a hablar de este estudio, el tema de la vacunación en niños ha sido un tema complejo, controversial. Acá nosotros, entre la Asociación Colombiana de Infectología, la cual yo presido, la Asociación Colombiana la Sociedad Colombiana de Pediatría, estuvimos haciendo esfuerzos muy importantes en difundir información correcta. Ese es el problema. Incluso colegas, incluso pediatras difundieron información inapropiada, información incorrecta, que obviamente pues, genera un problema. La primera, que supuestamente los niños no se infectaban. Y esto que vemos aquí, que estamos hablando, son muertes en menores de 18 años de edad en los diferentes departamentos que Colombia tiene. Y por supuesto, la situación respecto a lo sucedido a lo largo del tiempo con el caso de las variantes, no solamente afecta a la población adulta, también puede afectar a la población pediátrica. Y eso ha sido un aspecto que hemos estudiado a lo largo del tiempo, el impacto, por ejemplo, que ha tenido la variante Omicron, y de hecho, que en este momento es la variante que predomina en circulación. No ha dejado de circular y además hemos tenido, en este momento prácticamente no circula, otras variantes de interés, el caso de Colombia y Perú, justamente en eso también nos hemos parecido, en el hecho de que tenemos también, hemos tenido el caso de Perú de la variante Lambda, en el caso de Colombia la variante Mu, y estas
tuvieron en sus momentos epidemiológicos una circulación muy importante respectivamente en el caso de Perú y en el caso de Colombia, pero también, de hecho, acá llegó la variante Lambda, la variante Mu también se dispersó ampliamente. Entonces, con todo esto en mente, pues ha sido muy importante enseñar justamente la importancia que tiene incluso desde los 5 años de dar el impacto y la diferencia en vacunación, comparar entre vacunados y no vacunados, no solamente en la incidencia, sino incluso en el riesgo de muerte, 9 veces más alto en los no vacunados, estos son datos del CDC de Atlanta, y comparado entre no vacunados y aquellos que tenemos boosters o refuerzos, la diferencia es de 21 veces más. Esto en un principio además se asoció justamente en que tuvimos disminuciones importantes en el comportamiento epidemiológico de los casos en los grupos de los adultos mayores, pero empezaba justamente a verse una mayor proporción en el caso de las poblaciones más jóvenes por debajo de los 15 y por debajo de los 18 años de edad. Y en los Estados Unidos llegó a representar hasta un 25% los casos de COVID, siendo incluso con una incidencia mayor, incluso en la tasa de admisión, unidades de cuidado intensivo, de ventilación mecánica, entre otras cosas, a lo que se observaba en periodos previos para lo que era el comportamiento para influenza. Y estas cifras, especialmente a finales del año pasado, en proporción de casos, pero también incluso en estudios de cero prevalencia que se hicieron, mostraban justamente que había un incremento muy notable en las poblaciones más jóvenes de niños y de adolescentes. Este estudio yo creo que fue uno de los que nos marcó mucho todo, porque en efecto nos mostraba que las tasas de hospitalizaciones en no vacunados en los Estados Unidos se dispararon 10 veces, tanto en la población de 0 a 4 años como en la población de adolescentes. Obviamente, en este contexto, y estos son datos recientes, en países obviamente como Perú, como Colombia, como vemos acá, se ha incrementado, por supuesto, lo que es el tener un esquema completo por arriba de un 70, por arriba de un 80%, pero aún también, todavía, fuera de eso, pues hay un 20 o 30% que no se han completado ese esquema, y por el otro lado, que tenemos todavía el tema de que hay mucha población, aún sin los respectivos refuerzos, ameritándolo. Y estos son datos de nuestro registro de vacunación, de coberturas ya a nivel muy específico, y justamente, pues si bien en las poblaciones de adultos mayores hemos alcanzado tasas por arriba del 90, del 95% de cobertura completa, incluso ya también con porcentajes muy altos de refuerzo, y ya acá en Colombia, en población de 50 años en adelante, estamos con cuarta dosis o segundo refuerzo, pues el problema justamente está en la población pediátrica, en la población menor de 18 años de edad, donde todavía en algunos departamentos más, en otros menos, pues por supuesto hemos tenido una situación preocupante. Y eso habló de forma general, ya esto lo presentó Diego previamente, en relación a lo que fue para el caso global de Latinoamérica, todo lo concerniente justamente a esa intención o no intención de vacunación. Justamente, y como decía, una de las cosas que motivó el hacer este análisis que voy a presentar fue el hecho de entrar en el detalle, y de hecho no son exactamente los mismos encuestados de este periodo de tiempo. El periodo de tiempo es diferente, la encuesta se ha seguido analizando, como ya muy bien se ha explicado, y acá se volvió a correr un análisis ya específicamente enfocado a ver la intención de no vacunación por parte de los padres hacia sus niños y adolescentes, respecto específicamente a dos países, que fue el caso de Perú y de Colombia. Obviamente, la metodología presentada es la misma, sigue el mismo patrón de presentación, por lo cual no voy a volver a repetir esto. Acá pueden ver todos los autores de esta publicación, que en este momento la encuentran disponibles en el preprint de Lancet SSRN, también está en el preprint de Cielo, y está en este momento en evaluación. Bueno, concretamente en este estudio, como podemos ver acá, se estudiaron de forma directa, y aquí están las expansiones, 44,000 y 24,000 encuestados respectivamente de Colombia y de Perú, donde pues en general, y aunque acá no se presenta el análisis específico de esto, no hay realmente grandes diferencias en cuanto a las características descriptivas y demográficas de ambos grupos de población estudiados, en cuanto a la distribución, bien por género, el grupo de edad, en este caso obviamente recordemos que estamos hablando de los padres, el grado de educación, también
relativamente similar, aunque con algunas diferencias, como aprecian acá, para el nivel de, por ejemplo, de escolaridad secundaria y también de lo concerniente a universitaria. El área de residencia bastante similar y otros factores que, más que verlos acá, vamos a verlos ya específicamente en el análisis bivariado y multivariado. Bueno, los adultos que hacen parte del universo total de este muestra de estudio son más de 4 millones, de los cuales efectivamente población adulta con niños y que pudieran obviamente estar específicamente viviendo en Colombia, quedó un total para el caso de Colombia de 44.678 encuestados y para el caso de Perú 24.302, de los cuales encontramos que, pues como se quiera ver, siempre cuando yo digo y presento datos relacionados a estos estudios, digo que como que queremos empezar a ver si por la intención de vacunación o por la no intención. Pues uno pensaría que la intención debería ser idealmente de un 100%, pero lamentablemente múltiples factores a lo largo del tiempo y previo, de hecho, al COVID, han afectado las intenciones de vacunación. Y debemos recordar que hay muchos grupos antivacunas y, de hecho, demasiada desinformación, incluso, como mencionaba, dentro del personal médico. En ese sentido, la tasa, digamos, de aceptación en el caso de Colombia fue de un 92.59% y en el caso de Perú de un 93.36%. Son cifras bastante altas, pero como digo, reitero, debería ser 100% o una cifra aún menor de no rechazo, que en el caso, pues obviamente de Colombia, que estuvo en un 7,41%, y en el caso de Perú en un 6,64%. Son cifras muy similares, que de hecho los intervalos de confianza se solapan, si se quiere ver esto, y pues hay entonces una similitud en ese sentido. Cuando nosotros analizamos esto, una de las cosas interesantes que arroja, y como a diferencia de los otros estudios que se enfocan a países, al grupo de países, no a un país en particular, sino que en este caso estamos viendo ya el detalle en dos países y dentro del país estamos viendo también un comportamiento regional, como muy bien presentaba también uno de los primeros estudios que se publicó, que fue específicamente para el caso de Perú, en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Es interesante porque cuando uno analiza, hay congruencia también desde el punto de vista de lo que uno espera encontrar. Y en ese sentido, por ejemplo, acá lo podemos ver, los departamentos en Colombia, para los que obviamente no conocen la geografía, ya lo voy a explicar, y además con un mapa. Es importante ver que departamentos muy vulnerables, y como de hecho no me sorprendió los resultados cuando hicimos estos análisis, departamentos como el Huila, como Meta, Bichada, Putumayo, Amazonas, entre otros, justamente tuvieron las tasas de intención de no vacunación más elevadas. Por el contrario, otros departamentos muy turísticos como San Andrés y Providencia, famosas islas, el caso de Bolívar, donde está Cartagena, entre otros, Bogotá, Risaralda, etcétera, tuvieron tasas por arriba de intención de un 90%. Como decía, esto lo podemos ver acá gráficamente para que se ubiquen. Estas son dos de las regiones, son dos regiones pegadas. Esta es la región de la Orinoquía, esta es la región de la Amazonía colombiana. Y acá pues pueden ver estos departamentos que mencionaba anteriormente, que fue donde se encontró las mayores tasas de intención de no vacunar a sus niños y adolescentes. Lo cual, como decía, siendo departamentos vulnerables, con poco acceso a la información, etcétera, desprovistos además de una calidad óptima del sistema de salud, entre otras cosas, pues no es sorprendente con que exista toda una serie de causas que puedan estar asociadas con el rechazo. A nivel justamente de Perú, pues también pudiéramos decir que hay algo similar en cierto sentido, porque por ejemplo, regiones como departamentos como Tumbes, San Martín, Madre de Dios, Puno, Moquegua, justamente también tuvieron las tasas más altas de intención de no vacunación y de hecho, por ejemplo, de departamentos como Lima o como Pasco, pues tuvieron obviamente frecuencias muy altas de sí intención de vacunación. Bueno, muy rápidamente respecto al tema justamente de factores asociados, acá podemos ver el análisis variado en el cual inicialmente factores como la edad, como el nivel de educación en Colombia,
como el área de residencia en Perú, el cumplimiento con el distanciamiento físico, el uso de las máscaras, de las mascarillas, la inseguridad alimentaria en Perú y el caso también de la inseguridad económica y síntomas de ansiedad estuvieron asociados significativamente con la no intención de vacunación, comorbilidades. El hecho de la vacunación también estuvo asociado con esto en algunos casos, y como explicaré con el análisis multivariado, de forma tanto positiva como, por supuesto, negativa. Y eso es lo que vemos acá, cuando ya viendo en el análisis multivariado, por ejemplo, en el caso de Perú, el género femenino estuvo asociado como un factor protector a la no intención. En el caso del área de residencia, en ambos países estuvo también asociado el hecho de vivir en un pueblo, por ejemplo, estuvo también asociado de forma directa con un incremento de la intención de no vacunarse, como también explicaba, y es coherente con la distribución geográfica de la tasa de mayor intención de no vacunación. Y por el contrario, por supuesto, un efecto protector en relación a la no intención de vacunación, con respecto a aquellos que cumplían el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas. En ambos países fueron un efecto protector, es decir, de disminuir el riesgo de que las personas no quisieran que sus niños y adolescentes se vacunaran. También se encontró la inseguridad económica, la sintomatología, en este caso en ambos países de forma significativa, también asociado de hecho como un factor protector, lo mismo que la sintomatología depresiva, las comorbilidades, el haberse vacunado, y en el caso de Perú, el haber tenido COVID también fueron factores protectores para lo concerniente a no intención de vacunar a sus niños y adolescentes. ¿Qué podemos concluir de los resultados de forma directa? Bueno, en Colombia, el tener una edad por arriba de 35 años de edad, el cumplir con el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, tener inseguridad económica, los síntomas de ansiedad, tener enfermedades crónicas u otras comorbilidades, estar vacunados, estuvieron asociados con una menor prevalencia de no intención de vacunar a sus niños y adolescentes. De forma similar, en Perú, el género, también el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la inseguridad económica, síntomas de ansiedad, comorbilidades, haber tenido COVID y haber estado vacunado, estuvieron asociados en este caso con una mayor probabilidad de vacunar a sus niños niños y adolescentes contra el COVID-19. En general, en ambos países, el vivir en un pueblo, en una villa o en una zona rural, estuvo asociado con una mayor prevalencia en intención de vacunación, que es coherente, como decía, con la distribución geográfica, porque esos departamentos, pues obviamente tienen una proporción mayor de ruralidad. Y en general, podemos decir que de 9 de cada 10 padres en ambos países tenían la intención de vacunar a sus niños y adolescentes contra el COVID, lo cual fue coherente con el primer estudio que ya se lo publicado en Vaccines. Y esta intención está asociada, pues obviamente, con diferentes factores, algunos factores que son similares entre ambos países, así como las variaciones de esto entre diferentes regiones de cada país. ¿Qué podemos decir adicionalmente y que creo que es importante en relación al refuerzo de este mensaje? Bueno, que justamente hay que enfatizar la necesidad de informar basado en evidencia, sobre todo los padres y adolescentes, porque obviamente una gran cantidad de los padres y adolescentes también tienen el temor de vacunar a sus hijos, por ejemplo, por el tema de los efectos adversos. Y la data que hay actualmente, incluso en vacunas inactivas, como el caso de la vacuna Sinovac, muestra, por ejemplo, que en efecto la incidencia de eventos adversos es algo rarísimo. En más de 100 millones de dosis aplicadas en China con la vacuna de Sinovac, la tasa fue de 0.09 por cada 100.000 dosis, es decir, 93 eventos adversos serios en más de 100 millones de dosis aplicadas entre 17 años de edad. En Chile, que fueron los primeros con experiencia también en este sentido, en la población de 6 a 11 años de edad, en el primer análisis que hicieron, basado sobre 643.000 dosis aplicadas en este grupo etario, solo tuvieron 4 eventos adversos serios, los cuales representan 0.62 por 100.000. Entonces, son cifras muy bajas. Nosotros acá en Colombia, los primeros datos, en más de 1
223.000 dosis administradas a menores de 12 años de edad con la vacuna de Sinovac, que fue la que se destinó para este grupo etario, solo se tuvieron 19 reportes de eventos adversos, todos leves, ningún evento adverso grave, y esto es una incidencia del reporte de 2 por cada 100.000 dosis administradas. Entonces, hay que hacer énfasis en esto, la importancia que tiene también que vacunar a los niños. Por favor, si cierran el No sé si micrófono. llevarla, Matías. ¿La llevamos? Sí. Doctor, el hospedador lo tiene usted. ¿Podría poner silenciar a todos, por favor? Sí, por favor. Cerrando. Bueno, decía que hay muchas cosas en favor de vacunar a los niños. Los niños pueden sufrir de síndrome inflamatorio multisistémico, también se pueden morir, pueden tener long COVID. Podríamos entrar obviamente en una discusión amplia sobre esto y de hecho, pues más allá de ello, también es importante mencionar, como lo planteamos en este editorial, que pues obviamente se está ya vacunando a los niños y adolescentes en múltiples países de la región y pues se va avanzando conforme a esto, dado obviamente que los niños están también a riesgo y obviamente quisiéramos que esa intención de vacunarlos se incrementase para que pudiéramos llegar a una cobertura aún mayor en estas poblaciones por la importancia que pueden tener también, que pueden sufrir obviamente de infección, de complicaciones, de enfermedad crónica y también por supuesto de desenlace fatal. Para terminar, y como lo planteamos en editoriales justamente en esta revista de Perú, la revista que ahora está iniciada en Scopus del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Jacinto de Chiclayo, pues estamos esperando lo inesperado con esta pandemia. Y obviamente hemos aprendido muchas cosas, entre ellas la importancia justamente de la vacunación. Hay que prepararnos, no sabemos qué va a pasar ahora, la pandemia no ha terminado, el COVID sigue, las variantes siguen circulando y ahora si no fuera suficiente con esto que tenemos, hay otros problemas circulantes a nivel global, como el tema de la hepatitis, probablemente asociada a adenovirus que aún está en definición, casos de MERS en el Medio Oriente y ahora por supuesto el tema de la viruela del mono, que también en este momento nos está generando preocupación a nivel global. Por eso son muchos los retos que se presentan para este periodo de transición, entre los cuales no podemos bajar la guardia con el tema de la vacunación, y en este sentido estos estudios son muy importantes en comprender no solamente la frecuencia de intención o la prevalencia de intención y de no intención de vacunación, sino factores asociados y la importancia obviamente del trabajo colaborativo en red. Quiero finalizar invitándolos a visitar la página web de la Asociación Colombiana de Infectología, sin.org, donde tenemos mucha información justamente de COVID y también de los eventos que hacemos. Y bueno, con esto concluyo por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso Rodríguez. Si el público tuviera alguna pregunta, podría colocarlo en el chat, por favor. Doctor, tenemos una pregunta que está en el chat de Juan Collavino respecto a la intención de vacunación. ¿Esta pudo estar influenciada con la autorización de las vacunas para su uso en menores de edad, que fue diferente en tiempo por cada país y por cada tipo de vacuna? ¿Este es un factor considerado? Sí, es un factor que tocaría, por supuesto, evaluarlo de forma específica, sin lugar a dudas. Ese punto es crítico en el hecho de que justamente cuando se hizo este estudio, en algunos países ya se había autorizado. En el caso concreto de Colombia, Colombia ya había autorizado el uso de vacunas en menores de 12 años de edad para cuando hicimos este estudio. Entonces, en ese sentido, pues digamos que podría afectar tanto positiva como negativamente dependiendo del país, porque eso puede obviamente influenciar, pero debemos recordar que el hecho de que una vacuna, indistintamente de para cuál indicación esté aprobada en el país no es suficiente, porque si fuese ese el caso, entonces no tendríamos problemas con la vacunación en nuestros países y ya después de haberse autorizado, ya todo el mundo diría, bueno, vamos a vacunarnos porque ya el gobierno lo autorizó. No es tan sencillo solamente con una autorización. La autorización, de hecho, en este momento está hasta para cuarta dosis acá por encima de 50 años de edad. Y sin embargo, todavía tenemos muchísima población sin tercera dosis
Y todavía tenemos muchísimos menores de 18 años de edad y especialmente menores de 12 años de edad que no tienen ni siquiera el esquema completo. Estamos hablando de más del 50-60% que, por ejemplo, en Colombia no cuentan, de hecho, siendo menores de 12 años de edad, aún con el esquema de vacunación completo. Por supuesto, será un tema que va a seguir en evaluación y que vale la pena, pese a que ya tenemos obviamente una amplia cobertura de vacunación, pero no es total, que se siga evaluando esto y, por supuesto, en los futuros estudios se considere evaluar de forma específica, porque obviamente si las personas encuestadas están o no ya vacunadas en los diferentes análisis que se hagan. Muy bien, perfecto. Si no hubiera más preguntas, agradecemos la participación, la excelente participación del doctor Rodríguez.